Y nuestro tema es una conversión súbita e inesperada. Y aquí, al final mismo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da un modelo o un patrón de la conversión a sí mismo. Aquí tenemos a Cristo con una compasión inmensa, incluso a medida que estaba muriendo en gran agonía en la cruz del Calvario, una agonía que no se puede comparar con la de los dos ladrones, uno de cada lado. Ellos también sufrieron y murieron, tuvieron gran dolor terrible, pero nos acordamos que Cristo era el eterno Hijo de Dios, quien era Dios y se hizo hombre. Él adoptó una personalidad humana y un cuerpo humano para poder ser nuestro representante. Él no solamente sufrió en su cuerpo, sino también en su alma. Él sufrió un sufrimiento invisible, terrible, equivalente a ese eterno castigo que hubieran tenido que tener aquellos que serían salvos. Y Él llevó ese castigo, Él llevó ese sufrimiento. Su sufrimiento fue tan intenso y ahí vemos una demostración de la compasión de Cristo. Él tuvo esa compasión por uno de esos hombres que estaba muriendo a su lado, compasión de Él, de su alma. Entonces vamos a mirar esto. Vamos a estudiar este pasaje y se han predicado muchísimos sermones al respecto de este ladrón moribundo y los sermones que están escritos de predicadores grandes del pasado. Hay muchos sermones que están escritos al respecto de este tema y eso se remonta a muchísimo tiempo atrás. Muchos sermones al respecto de este ladrón moribundo y no nos sorprende porque esta es una ilustración, a pesar de que fue un evento verdadero, pero es una ilustración de la conversión a Cristo. Entonces voy a avanzar a estudiar este tema y voy a explicarlo tan simplemente como pueda, de una forma narrativa. Voy a hablar de la conversión, de esta conversión modelo de este ladrón que estaba al lado de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y voy a utilizar títulos encabezados obvios. Primero que nada, el ladrón. ¿Cómo era él? Y bueno, él es descrito en los evangelios y sobre todo en la Biblia inglesa, es descrito en los otros evangelios como un ladrón. Pero la palabra griega no se utiliza la palabra normal que describe a un ladrón, sino que es una palabra un poco diferente en la literatura, que más bien suele usarse para una cosa diferente. Y hay personas que dicen que estos dos hombres eran culpables de insurrección, pero la palabra original no necesariamente implica eso. Eran bandidos sobre todo ellos. Eran bandidos violentos y así había personas en los caminos en aquel entonces, porque había caminos solitarios, muy, muy largos, y entonces esos ladrones violentos se escondían tal vez en valles o en árboles o lo que sea, y entonces tenían tal vez dagas y espadas y le quitaban la vida a la gente, robándoles cosas y les dejaban medio muertos. Y frecuentemente eran muertos. Ellos no querían ser reconocidos y arrestados, así que eran gente violenta, ladrones violentos. En la literatura nos dice que eran ladrones violentos jóvenes los que participaban en estas acciones tan terribles. Y de alguna forma, estos dos habían caído en las manos de las autoridades romanas. Sin lugar a dudas, aunque no podemos tener toda certeza, pero sin lugar a dudas eran judíos, criados en una tradición religiosa. Se les había enseñado a valorar la escritura judía y la habían utilizado cuando eran niños, pero habían abandonado ya todo eso. Eran demasiado rebeldes para ello. Ellos se habían avanzado por su propio camino
y su vida era esta entonces. No sabemos qué edad tenían, pero yo creo que eran más o menos jóvenes y ahora están aquí siendo crucificados. Y entonces estaban uno a cada lado del Señor Jesucristo, quien era un sanador, un predicador, aquel que había levantado, por así decirlo, a todo el país porque le seguían. Pero entonces el clero de aquel entonces detestaban a Cristo porque había expuesto su hipocresía y sus pecados también. Y entonces querían que muriera, era una amenaza para ellos. Les había arrebatado la popularidad que tenían con el pueblo ordinario y ahora estaban buscando matarle. Pero es que esa era la voluntad de Dios. Él era Dios, acuérdense, hecho hombre. Para eso Él había venido, para sufrir y morir en última instancia morir ahí en la cruz del Calvario, y él había dejado su poder a un lado, y él había permitido, aparentemente de forma débil, aparentando debilidad más bien, había permitido que le arrestasen. Ahora estaba colgado en la cruz del Calvario, pero esos dos ladrones que estaban allí a un lado, de cada lado de Cristo, uno de ellos fue convertido, y en el Evangelio, y en dos otros evangelios, inicialmente estaban injuriándole a Cristo inicialmente. Ambos ladrones hacían eso. Entonces, esos ladrones lo que estaban haciendo es injuriarle de forma intensa. Le odiaban. Los dos, de hecho, le odiaban. ¿Y por qué le odiaban? Pues yo me imagino que cuando uno está muriendo en agonía, si hay alguien allí a quien tú puedas ah, maltratar, por así decirlo, tal vez de alguna forma te ayude a liberar un poco de dolor, yo no sé, porque allí teníamos a criminales que habían utilizado violencia y ahora estaban atados a una cruz, estaban inmovilizados, no podían moverse. Y lo único que podían mover pues era su lengua, por así decirlo. El único alivio era simplemente proferir insultos a esa figura dignificada, maravillosa entre esos dos hombres, quien era Jesucristo. Y entonces con la multitud se unen a insultarle, a injuriarle, a dirigir cosas odiosas en contra de él. Y sin lugar a dudas ellos habían escuchado de Cristo, porque Cristo viajaba por el país y tal vez eran bandidos y estaban fuera de la ley, pero sabían lo que estaba pasando en ese lugar, sabían respecto de las sanaciones y las grandes multitudes que le seguían y la predicación tan atractiva, tan atrayente de Cristo, a través de la cual llamaba a las personas al arrepentimiento y les decía que teníamos que dar cuenta de pecados y que viniéramos a buscar el perdón de Dios. Con toda certeza él sabía estas cosas, pero ahora tenía gran amargura, tenía gran odio porque estaba perdiendo su vida y estaba en agonía, pero no había puesto atención al hecho de que uno podía caminar con Dios ni nada así. Entonces así es como estaban las cosas. Él era un hombre cruel, un hombre astuto, un hombre endurecido, el que después fue salvo. Era culpable de tal vez proferir demasiadas heridas a muchas personas. Y él era un hombre endurecido al respecto de lo que él estaba haciendo. A él ya no le importaban las personas. Y ahí teníamos a ese ladrón moribundo que luego fue salvo. Eso es lo que era inicialmente. Era un criminal. Era uno que era malvado. Él estaba siendo condenado de forma justa y ahora estaba muriendo. Y el siguiente encabezado es lo que él vio. Había dos ladrones, acuérdense, y ambos estaban injuriando a Cristo, insultándole. Le odiaban. Pero uno de ellos, bueno, comenzó a notar ciertas cosas, comenzó a ver las cosas de forma diferente. Y yo creo que no cabe duda que miró a Cristo a medida que le gritaban, y lo que él vio fue algo completamente digno. Vio a Cristo en su dignidad, vio a Cristo claramente llevando un tremendo sufrimiento y estando tranquilo. Y yo no sé si él se dio cuenta que Cristo estaba sobrellevando un sufrimiento mayor que el propio. Lo vio envuelto en dolor, pero lo vio con gran dignidad.
y vio a Cristo con tan grande santidad. Todo eso era evidente, era obvio, y le miró, dijo, este es el hombre que podía atraer grandes multitudes a medida que predicaba. Este es el hombre a quien se le acredita miles de sanaciones y que permitía o hacía que los paralíticos caminaban. Y he escuchado que incluso levantó a muchos de los muertos. Y yo estoy seguro, aunque no se narra aquí, yo estoy seguro que entre los insultos que proferían a Cristo, le decían, levantaste a personas de los muertos, líbrate de ello. Muchas cosas escuchó y cuando lo veía dijo, Él es el sanador, Él es el predicador, Él es aquel que muchos pensaban era el Hijo de Dios. Y yo me pregunto cuánto recordaba de su niñez, de su juventud al respecto del siervo que sufriría. Ellos, los niños judíos, se tenían que aprender de memoria porciones de Isaías. Tal vez sabía y se había aprendido Isaías 53, donde se hablaba de aquel profetizado siervo que sufriría por pecadores, aquel que moriría por los pecados de muchos. ¿Y en qué estaba pensando este hombre? No lo sabemos, pero él vio a alguien debilitado, a alguien sangrando, porque él había sido lacerado, había sido latigado. Y la narrativa no nos dice si los ladrones también habían sido latigados, pero yo creo que más bien solamente Cristo había experimentado ese castigo terrible romano, en donde se ponía atado el cuerpo en una gran piedra y entonces era golpeada la espalda de la persona hasta que salía sangre de la espalda y quedaban expuestos en partes del cuerpo los huesos. Era unos latigazos terribles y mucha gente moría a través de ello. Y entonces él estaba allí herido, sangrando en esa cruz, aparte del sufrimiento que tenía de los clavos en las manos y en los pies. Y ese ladrón, ¿qué es lo que estaba viendo? Él había sido sorprendido por ese camino a la cruz. Cristo estaba muy débil. Alguien tuvo que ayudarle para poder llevar su cruz, para poder ser ejecutado. Y había mujeres ahí también en la multitud llorando, llorando por él, por la compasión que le tenían. Nuestro sanador está siendo ejecutado. Aquel que creíamos que era nuestro redentor está siendo ejecutado. Y aún así tuvo compasión por ellas. No lloréis por mí, les dijo. Esas palabras de consuelo. Era algo extraordinario. Todo lo que él vio este ladrón, él vio algo extraordinario. Vio algo que comenzó a verdaderamente sorprenderle. Vio su sabiduría, vio a Cristo. Y él decía, ¿es verdad? Tal vez se preguntaba él, lo que ese Juan el Bautista decía, ¿es verdad? Él era bien conocido en la comunidad de Israel. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que él vio fue algo que por completo le paralizó, por así decirlo, y detuvo sus insultos y su odio. Miró a la multitud y él podía ver a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los fariseos, esos rostros que estaban llenos de ira y de odio, gritándole, pero él miraba a Cristo con tanta calma, con tanta dignidad. Este debe de ser el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él leía las cosas que estaba viendo, por así decirlo, y también pensemos al respecto de lo que él escuchó a medida que le clavaban las manos y los pies en esa cruz. ¿Qué dijo él? Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. No puedo creer lo que está haciendo este hombre. El ladrón pensó. No puedo creer lo que estoy escuchando. Tal vez pensó también, no puede haber una persona que reaccione ante esta crueldad de esta forma. Recientemente las personas habían estado alabándole. Bienaventurado o bendito más bien aquel que viene en el nombre del Señor. Y entonces el clero
habían conseguido cambiar a la multitud y ponerles un frenzy de antagonismo en contra de Cristo. Y cuando vieron a Cristo que estaba sufriendo y débil, entonces se pusieron en contra de él las multitudes completamente. Este ladrón tiene que haber pensado, qué superficial es la gente. Aquí estamos, ¿sabes? Nosotros muy fácilmente somos influenciados. Y yo no quiero apartarme de este punto al mencionar esto, pero simplemente para ilustrar algo, para hacer un ejemplo. Hace 40 o 50 años, la gran mayoría de las personas en esta nación por completamente hubieran desaprobado todo lo que es LGBT, completamente. Hubieran estado completamente llenos de horror ante eso. E incluso si no hubieran adorado a Dios ni hubieran sido cristianos, todos ellos, dentro de sí mismos y profundamente, hubieran tenido la ética cristiana sabiendo que eso es algo inmoral y que eso está en contra de la ley de Dios. Y qué rápido una nación completa puede ser transformada bajo la influencia superficial de Hollywood, por ejemplo, y el humanismo moderno. Qué rápido se pueden cambiar las actitudes de las personas por completo. Principios profundamente establecidos se tenían y se desecharon y se abraza lo contrario. Y menciono esto solamente como un ejemplo de cuán influenciable es el ser humano y cómo la gente, incluso la más sabia, la más inteligente y la más educada, puede ser tan superficial. Y lo mismo pasa en lo que respecta a Dios. No hay Dios, dicen muchos. No, bueno. Y la sociedad cambia de parecer en 5, 10, 20 años. Y una sociedad que en el pasado mayormente creía en Dios, ahora mayormente ya no cree en Dios. ¿Por qué no? Porque hacemos lo que se nos dice. Pensamos lo que se nos dice que pensemos. Y decimos, soy una persona independiente, yo pienso de forma independiente. Y yo tengo mis propias convicciones, pero no, no es así. La sociedad puede ser completamente transformada, tan fácil como cualquier cosa, tal como pasó con la multitud allí. Todos estaban a favor de Cristo y de repente todos en contra de Cristo. Pero este hombre, algo estaba pasando en su vida y él estaba yendo en contra de la marea. Él estaba notando las cosas por fin con los ojos abiertos, diciendo esto no es así, esto no es verdad, esto no es correcto. Lo que ellos están gritando, o lo que yo también estuve gritando, no es cierto. Todo eso por completo es falso, no es así, es erróneo. Lo que él vio, por fin lo empezó a entender, los que escuchaba. Y es que él estaba escuchando un sermón. Los antiguos escritores decían eso. Los puritanos dirían, él escuchó miles de sermones. ¿De parte de quién? ¿De dónde? Pues de esa multitud hostil. Tú dijiste que eras esto, tú dijiste que eras aquello, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y ese ladrón moribundo dijo, ¿sí? Él lo dijo, él hizo aquello. Tiene que ser verdad. Él dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces él es el Hijo de Dios. Nunca vi nada así. Él levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, sí, sí lo hacía. De esa hostilidad en su corazón que tenían todas esas personas, el ladrón moribundo aprendió mucho más de quién era el Señor Jesucristo y de por qué había venido. Y lo que vio ese ladrón le influenció bastante y lo que escuchó llegó a su corazón. Y eso nos pasa a nosotros a veces también. Puedo darle un ejemplo personal. Cuando yo era un joven, Yo, yo creo que escuchar respecto de Cristo muchas veces, claro que sí, la sociedad era más religiosa en aquel entonces, en la escuela, y había miles de influencias que nos hablaban de Cristo, todos sabíamos la teoría. Yo como joven conocía la teoría del cristianismo, el plan de que Dios es tan santo y tan justo que no puede simplemente dejar de lado el pecado, sino que el pecado debe ser castigado.
pero tiene tanto amor que Él mismo vino en la persona de Cristo, la segunda persona de la deidad. Él vino, Él mismo, para sufrir y morir, para poder tomar nuestro lugar, para poder hacer redención de nuestros pecados. La teoría, yo lo sabía, era una teoría para mí, era solamente enunciados. Y es como cuando uno estudia. Y bueno, yo no soy matemático ni mucho menos, así que en lo que respecta a mí, el álgebra de la escuela, bueno, ¿tú estudiaste eso? ¿Tuviste éxito o no? Bueno, lo estudiaste. Y después estudiaste las matemáticas, seguiste las teorías, pero había unas personas que tienen inclinación matemática. Ellos tienen ese don, tienen ese equipamiento y amaron esa álgebra. ¿Y cómo uno puede amar el álgebra? Uno estudia eso, bueno, lo navega, pero algunos aman esas matemáticas y dicen, "¿Y no te das cuenta? ¿No te das cuenta de la maravilla de las matemáticas, esto y aquello?". Yo nunca pude ver nada de eso. Entonces yo no me puse a estudiar matemáticas. Tal vez algunos de ustedes sí, y han amado las matemáticas y el álgebra, lo han valorado y han visto sus formas complejas y sus sistemas inherentes, etcétera. Y yo ni siquiera sé cómo describirlo de forma correcta. Pero lo que respecta a mí, la cruz de Cristo era una teoría. Así como aprender álgebra, si tú quieres, no significaba nada para mí. Hasta que llegué a un punto en donde de repente, y me imagino, me acuerdo aquí, pienso al respecto del ladrón moribundo, de repente uno ya se da cuenta. Es decir, que Dios, lo que quieres decir tú es que Dios es el creador de todas las cosas del universo, Dios santo, se hizo humano para representar una criatura como mí, como yo, para salvarme a mí, por la compasión que me tenía a mí, para tomar mi castigo eterno, de modo que no me castigase a mí para toda la eternidad. ¿Qué tipo de amor y amabilidad es esa? ¿Qué compasión es esa? Y de repente uno lo entiende, lo que este ladrón vio, lo que este ladrón escuchó. Ese hombre estaba muriendo en agonía, pero él lo vio y lo sintió en lo más profundo de su ser. Él se dio cuenta que había ahí misericordia. Ese hombre era el Rey de los cielos. Ese hombre era el Hijo de Dios. Ese hombre sería el juez de toda la tierra. Ese hombre podía perdonar sus pecados. Ese hombre podía llevarle a la vida eterna. Entonces, lo que ese ladrón fue al principio, pero lo que él escuchó y lo que él vio también, todo eso está relacionado y está escrito en esta narrativa. Y después, ¿qué es lo que él hizo, el ladrón? Señor, le dijo, versículo 42, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Señor, pero Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba condenado, estaba siendo tratado como un criminal. Pero él le dice, Señor, en el griego original está ahí. Y esa es una traducción del griego Señor Supremo, Señor. Se sometió a Cristo, se humilló ante Cristo y le honra, se postra ante él. No que pudiera arrodillarse, porque él estaba clavado en una cruz, pero él ya había visto quién era. Señor, está en el griego original. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó en él, creyó que él era el Hijo de Dios, que en sus manos tenía el destino de toda alma, ya sea que fuéramos al cielo o que estemos condenados para toda la eternidad. Él creyó en Cristo y se arrepintió. La palabra arrepentirse significa cambiar de parecer. Por completo cambió de parecer al respecto de Cristo. Señor, acuérdate de mí, dependo completamente de ti. Cuando tú vayas a ese reino eterno, acuérdate de mí, recíbeme, piensa al respecto de mí. Él sabía que tenía compasión de muchos, él sabía que Cristo estaba dispuesto a perdonar, él sabía
que él podía bendecirle para toda la eternidad. Aquel Señor Supremo podía recordarle. Dice, acuérdate de mí. Ese ladrón por completo cambió de parecer. Se arrepintió también porque estaba avergonzado de todo lo que él había hecho. Lo sabemos porque él lo dijo, le dijo a su compañero, al otro ladrón, ¿no temes a Dios viendo que estás en la misma condenación? Y nosotros verdaderamente, justamente somos castigados porque recibimos lo que merecen nuestros pecados. Al lado del Hijo de Dios, puedo ver qué vida tan malvada he vivido. He pecado en contra de Él, he arrebatado mi vida y mis años y mi tiempo a Dios. Le he despreciado a Dios, le he ignorado y le he desdeñado y despreciado. Y después de todo lo que he hecho en mi crueldad, lo único que merezco es morir y merezco sufrir. Él estaba arrepentido, diciendo, merezco lo que estoy sufriendo. Y lo que estaba implícito en su clamor a Cristo es lo siguiente: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Él se arrepiente y depende de Cristo. Y él no puede decir, yo he hecho esto que es bueno o he hecho aquello que también es bueno. He ido a la sinagoga algunas veces y al templo anualmente. ¿Eso cuenta, Señor, a mi favor? No, él ni siquiera intenta algo así. Simplemente él dice, acuérdate de mí. Y así es como nosotros venimos a Cristo. Señor, libremente perdóname. No puedo traer nada en mis manos que cuente a mi cuenta, Señor. Y él confió en Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y mi último encabezado, rápidamente, cómo el ladrón fue cambiado. Cómo él fue cambiado. Pasó de ser alguien que injuriaba e insultaba a Cristo y, y fue hecho a alguien que anhelaba entrar en el reino de los cielos y anhelaba ser recibido por Cristo. Primero era alguien arrogante, alguien malvado que asesinaba a quien sea para obtener ganancia y fue transformado en alguien que en su corazón estaba de rodillas ante Dios, humildemente clamando a Dios. Tenía nueva preocupación e intenta persuadir al otro ladrón también. Tenía preocupación de otros. Ahora tenía un nuevo destino, una nueva humildad. Y todo el respecto de él estaba cambiando, incluso a medida que venía Cristo. Y de una forma fue algo instantáneo, en cierta forma. Y Cristo le da la certeza de que su alma estaba a salvo. Le dice que con toda certeza era así. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, en ese día. ¿Eres joven? Este hombre estaba a punto de morir. Tal vez era medio joven, tal vez. Pero en lo que respecta a él, era la hora onceava. Es lo equivalente a un hombre anciano, porque su vida estaba a punto de terminar. ¿Para qué le podía haber servido a Cristo en la tierra? Si estaba a punto de morir, no le servía para nada en la tierra. Sin embargo, Cristo tuvo compasión de él y le hizo salvo en su alma, y le llevó al cielo y a la eternidad. Pero si tú eres joven, tú puedes venir a Cristo mientras eres joven. Tú puedes apelar a Él buscando perdón de tus pecados y una nueva vida. Qué cosa tan maravillosa al ser convertido cuando somos jóvenes, porque tenemos a Cristo toda la vida. Él te guiará en las grandes decisiones y Él te guardará y Él tendrá soberanía en todo en tu vida y planeará todo por ti, en tu matrimonio, todo en última instancia estará en sus manos. Eres joven y aprenderás muy rápido y tendrás tantas oportunidades de poder servirle y de poder probar su fidelidad. Tanta evidencia tendrás de su amor a través de tu vida y su poder. Tanta evidencia de respuestas a tus oraciones. Es algo maravilloso el poder ser salvo cuando somos pequeños, jóvenes. Y aún así, si eres salvo cuando eres mayor,
De todas maneras, es maravilloso lo que Dios puede hacer. Piensa respecto de este ladrón moribundo. Es su conversión, su testimonio. Está aquí. En el Evangelio de Lucas está su testimonio de conversión a Cristo. Todos los miles de sermones que han sido predicados a través del tiempo al respecto de este pasaje y a través de su historia, muchas personas se han rendido a Cristo y han venido a Él. Tal vez cuando lleguemos al cielo, si es que somos salvos, veremos a este ladrón moribundo allí y habrá más personas en el cielo debido a lo que le pasó a él, que han venido a Cristo como resultado de lo que él le pasó, comparado con lo que nosotros tal vez podemos haber contribuido para la salvación de personas en nuestra vida. Y es muy hermoso venir a Cristo cuando somos salvos, pero es maravilloso lo que Dios pueda hacer y usando tu conversión y tu testimonio, incluso siendo viejos, y llenar tu vida con experiencias maravillosas. Y bueno, este ladrón moribundo, acuérdense, lo que él era antes, las cosas que él vio, las cosas que él escuchó, las cosas que él sintió, lo que él hizo. Él vino a Cristo y cómo Cristo lo cambió. ¿Qué ejemplo es esto? De cómo nuestro Dios cambia nuestras vidas cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, Señor, obra nuestras vidas, te pedimos. Oh Señor, no nos dejes solos, Señor, ante nuestra necedad, nuestra rebelión, nuestra insensatez, nuestro amor al pecado y nuestro amor a este mundo que es material, que no te tiene. Obra nuestras vidas, te pedimos, Señor. Trae nuestras almas al Salvador, de modo que muchos puedan tenerle y sean salvos para toda la eternidad. Míranos a todos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor de su nombre. Amén.